Ejercicio 2.51 para cuestionario de la unidad 2 de la materia de física. El docente es el ingeniero Manuel Loesa González. Presenta al alumno Eduardo Carona Costa del cuarto semestre grupo A. Bueno, el ejercicio 2.51 nos dice: una conexión soldada está en equilibrio bajo la acción de las cuatro fuerzas que se muestran en la figura. Si se sabe que Fa es igual a 8 kN y que Fb es igual a 16 kN, determine las magnitudes de las dos fuerzas restantes. Bueno, aquí en el diagrama podemos ver que la fuerza en A, que es esta hacia la izquierda hacia abajo, son 8 kN, y la fuerza en B, que está hacia arriba a la derecha, es de 16 kN. Tenemos que encontrar Fc y Fb. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar el diagrama de cuerpo libre o plano cartesiano. Esto nos servirá para identificar cada una de las fuerzas y en qué sentido se está presentando. También, como parte del problema, nos da este triángulo de catetos 4 y 3 que nos servirán más adelante para utilizar las funciones trigonométricas. Después lo que haremos va a ser descomponer las fuerzas en X y Y. Como vemos aquí en el plano cartesiano, estas flechas punteadas indican cada una de las fuerzas A y B en qué eje se están ejerciendo. Por ejemplo, esta es FAX, está sobre el eje X horizontalmente, y la FAY está sobre el eje Y pero del lado negativo. Y la fuerza en B nos provoca una fuerza positiva en X, en el eje horizontal, y una fuerza positiva en el eje vertical, el eje Y. La fuerza en C, como está sobre el eje X y de manera negativa, simplemente es una sola fuerza. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas da igual a 0. Esta es nuestra condición de equilibrio. Entonces para X y Y haremos una sumatoria, que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Lo que será todas las fuerzas que que tienen un sentido en el eje X, que sería FBX, FC, que ya como lo dijimos está del lado negativo en X, y FAX, que estas son todas las fuerzas que están ejerciéndose en el eje X, o sea en el eje horizontal. Y pues para la sumatoria de fuerzas en Y también será igual a 0. Serían las fuerzas FBY, que está en sentido positivo hacia arriba, la fuerza AY, que está en sentido negativo sobre el eje Y pero hacia abajo, y la fuerza en D, que de igual forma está hacia abajo siendo negativa. Ya que tenemos identificados cada una de las fuerzas, ahora sí procedemos a utilizar el triángulo de referencia que nos daba el ejercicio. Nos dan los valores de cateto adyacente igual a 4 y cateto opuesto igual a 3. Para sacar la hipotenusa de este triángulo aplicamos un teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y pues el resultado de la operación nos da 5. Entonces sabemos que el seno del ángulo de un triángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, lo que sería 3 sobre 5. Y el coseno del ángulo en un triángulo rectángulo sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería 4/5. Estos dos valores nos servirán para reemplazarlos al final en las ecuaciones para igualar a 0. Ahora sí, comenzamos por las X. Tenemos que reemplazar los valores en la ecuación de equilibrio en X. Como ya lo habíamos visto anteriormente, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, que sería FBX menos FC menos FAX, siendo FBX la única positiva de estas tres. Sustituyendo los valores, una vez despejado la fuerza en C, que es la que tenemos sola, nos quedaría 4/5 por 16 kN, que son los que nos da el problema de la fuerza en B,
menos 4/5 de 8 kilonewtons, que son los valores que nos da la fuerza en A. Y pues simplemente hacemos las operaciones y nos da que la fuerza en C es de 6.4 kilonewtons. Tiene sentido negativo, pero es un valor positivo porque es la magnitud. Hacemos los mismos pasos, pero ahora para las Y. Serían FBY menos FAY menos FD igual a 0. De igual forma, la FBY es la única positiva de estas tres. Sustituyendo los valores ya con la fuerza en D despejada, nos quedan 3/5 por 16 kilonewtons, que es la fuerza en B, menos 3/5 por 8 kilonewtons, que es la fuerza en A, y nos da como resultado la fuerza en D de 4.8 kilonewtons. Y pues estas serían nuestras dos magnitudes. La fuerza en D es 4.8 kilonewtons y la fuerza en C son 6.4 kilonewtons, que como lo podemos observar eran las fuerzas que nos hacían falta, fuerza en C y fuerza en D.